exceso todo con medida. ¿Exceso? ¿Por qué? ¿Exceso? Oeste. A ver, lávate las manos antes de comer. Con razón las traemos tan sucias. Oeste, miren, come frutas y verduras. Mira. Disfrútalo con leche. ¿Qué leche? Está chavo. Miren, hierve el agua. ¿De qué se ríen? Pues, ¿qué tanto están haciendo? Nada, estamos aquí leyendo unas revistas de ciencia ficción. Nuevamente con el maestro y filósofo Armando Hoyos, quien con sus conocimientos y su sabiduría animará nuestro espíritu. Maestro, yo recuerdo que cuando era Boy Scout, mis compañeros hablaban mucho de la piola, pero nunca supe su significado. Piola. Mamá de Piolín. Piola. Pensamiento digno para un debate matutino. Matutino. Hijo del oficial Matute. Matutino. Son disertaciones que me servirán de mucho porque no sé si usted lo sepa, pero hay varias dependencias a las que yo asesoro. Asesoro. Expresión que se le dice al rey Midas cuando va al baño. Asesoro. Es verdaderamente un placer disertar con usted en este acogedor habitáculo. Habitáculo. Lugar donde viven las almorranas. Habitáculo. Ese gato ya está muy viejo. Ya se le olvidan las cosas. Este gato ya está muy viejo. Ya se le olvidan las cosas. Estamos nuevamente en esta sección con el crítico de cine mudo Artemio Salas Wilfrauken. ¿De qué película va a hablar? Perdón, ¿de qué película va a hacer señas el día de hoy? Dice que Evita Perón. ¿Pero cuál versión? La. Quemada. Quemadona. La quemadona. La quemadona. ¿Isa Bandera? Hizo. La que Madonna hizo. ¿Y cómo ve usted a Madonna? No es lo que era. No es lo que era antes. Antes. No es lo que era antes. Se nos hizo muy larga. Se nos hizo muy larga. Seguramente se le hizo larga, pues, porque es muy aburrida. ¿No? Que se le hizo larga porque Madonna sale con muy poca ropa. Mejor aquí le paramos. Al asunto. Largo. Estéticas Tina Guillot pone a su disposición los métodos más efectivos para que usted diga adiós a sus problemas de caspa. Contamos con el mejor equipo y el mejor personal. Nuestras cuchillas están 100% esterilizadas para evitar cualquier tipo de infección. Y nuestros verdugos han tomado clases de corte y con los mejores maestros europeos. Déjenos tratarlo como un rey y permítanos acabar de tajo con sus problemas de caspa. Ya no pierda la cabeza. Nosotros tenemos estas canastas para su mejor conservación. También podrá elegir entre nuestra gran variedad de cortes, todos ellos de cabeza.
Aproveche nuestra promoción de verano y por cada corte reciba un manicure gratis. Además, Estéticas Tina Guillot son las únicas que le garantizan su corte de por vida. Y a cualquier hora del día, nuestro personal siempre decapita. Hola, hola animalitos de la creación. Este día, justamente hoy, tengo como invitado al abogado Sóstenes Fajardo. Ay, no, perdón. Sóstenes Fajardo. Pásale, pásale, Sóstenes. Es por aquí, cuidado. Ay, bueno, no le doy la mano porque luego me tomo el pie y también lo trae malo. El licenciado pertenece a una famosa barra de abogados. Seguro que ahí entran sobriecitos y luego salen peritos, bien peritos. Perdón, no más chistes, no más chistes. Ya en serio, a ver si un día me invita a chupar en la barra, licenciado. Bueno, mejor platíquenos, ¿no, licenciado? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que perdí mi libertad porque no pude sacar a tiempo un amparo. A ver, explíqueme, por favor. Verá, yo estaba estacionado en una calle oscura. Estaba yo muy cerca de mi casa y estaba, pues, platicando, ¿verdad?, con una amiguita. Y entonces yo vi que mi esposa Libertad venía caminando. Y fue cuando entonces yo quise sacar a Amparo. Pero Amparo se quedó adentro del coche. Y desde entonces, pues, mi Libertad no quiere verme. Todo por no sacar a tiempo a mi Amparo. Creo que he perdido a mi Libertad para siempre. Ay, pero es que eres un animal, de veras. Digo, eres un animalito de la creación, débil como todos. Y seguramente Libertad se imaginó que estabas haciendo lo peor con Amparo. No, porque mi mujer nunca me probó nada. Aunque no te lo haya probado, no es motivo para que quieras que te lo pruebe la otra. Pero bueno, ¿quién soy yo para regañarte, chiquito? Bueno, dime por qué estás tan golpeado. Es que luego llegó el esposo de Amparo en un tráiler. Él estaba loco de celos y se impactó a toda velocidad contra mi auto. Yo fui al juzgado, lo acusé. Me imagino que ella salió en su defensa. No, en su salpicadera. Y el trancazo estuvo muy duro. Sí, me imagino. Bueno, ¿y quién está llevando tu caso? La juez Quinto de lo penal. Ay, Quinto de lo penal. Así es. Bueno, pues la necesitamos en la selección de portera, ¿eh? ¿Por qué? Porque si es Quinto de lo penal, pues es que nunca le han metido uno. Ay, perdón, fue un chistorín, Milik. Te voy a tutear, si me permites, ¿verdad? Digo, sí, no hay Desde problema. luego, claro. Mira, habla con tu Libertad. Recupera su confianza. Lo que le hiciste no fue justo. No es derecho. Es un caso de clara infidelidad por andar litigando con otra. Digo, tampoco es para que pierdas el juicio, ¿verdad? Cálmate. No es nada fuera de lo común. Sí, pero yo No hay perito que valga. Recuerda que un delo, aunque sea pequeño, es un delito. Ve, anda, y si algún juez te dicta sentencia, no te preocupes, yo se la podría apelar. Y recuerda que yo te deseo mucho periódicamente y te mando todo lo que me sobra. Muchachos, en la clase de hoy les vamos a enseñar un tema muy importante. Los primeros auxilios. En primer lugar, si vemos... Agárrame el arma. En primer lugar, si vemos a alguien herido, para evitar que se lastime, hay que aflojarle todo. Sí, quítenle todo lo que obstruye la respiración, como relojes, anillos, pulseras,
collares, todo lo que le pueda estar cortando la respiración. Ahora pónganlo en una posición cómoda. Pónganlo en la bolsa del saco, por ejemplo, para que no le lastime. Está seguro. Hay que verificar que todavía vive. Y esto se hace checando. Presta acá. Se hace checando si las pupilas están dilatadas. ¿Podemos pasar? Por ejemplo, aquí estamos viendo las dos pupilas dilatadas. ¡Pasen! ¡Ándale, órale, vámonos! Ahora, si el sujeto sufre un ataque epiléptico, lo primero que hay que hacer es inmovilizarlo. Pásamelas, esposas, pásamelas. Aquí está. Ya una vez que la tenemos inmovilizada, debemos tener inmovilizada. Debemos tener mucho cuidado que no se vaya a morder la lengua. Agárramela, agárramela. Con esto evitamos que se ahogue. Y mira que es de boca grande esta. Ahora que si lo que tiene es un ataque de histeria, ¿dónde está el boxer? ¡Profe! ¿Pero andas clavando? Te vayas a lastimar. Pongan atención. Si lo que tiene es un ataque de histeria, se le hace reaccionar dándole unas cuantas cachetadas. Con esto. Luego, si el herido se está ahogando, hay que destaparle las vías respiratorias. ¡Cállense! ¡No griten! Si es necesario, moverlo del lugar para que no se ponga... Está tranquilo. Tate sosiego, tate. Si es necesario moverlo del lugar, hay que cargarlo con mucho cuidado para que no se nos zafe, ¿no? Suéltalo. Por otro lado, supongamos que el herido sufre de un ataque cardíaco. Pues aquí va a ser necesario utilizar medidas de emergencia. Agárramela aquí. Mira. Por ejemplo, mira. ¿Verdad? Hasta se te enchinó el pelo. Mira. Finalmente, hay que llevarla a un lugar con aire libre para que respire fríamente. Libremente, digo. ¿A dónde, maestro? ¿A dónde, maestro? ¿A dónde qué? ¿A dónde la llevamos? O sea, cualquier carretera, el Ajusco, por ejemplo. El Ajusco, cualquier otro lugar de esos. Donde haya mucho aire libre. Presta. Por ejemplo, mira aquí afuera, mira. Mira. Eso es todo. Y de lo que acaban de ver, ni una palabra, ¿entendido? ¡Un ataque, Lisandro, un ataque! ¡Dios mío! A ver, salgan todos. Órale, vámonos. Tengo que darle respiración de boca a boca. Órale, afuera todos, órale que me enfrío. Órale, vámonos. A ver, vamos a ver. Órale, ¿qué? ¿Qué le pasa o qué? Te está dando un ataque, mija. No, que un ataque, estoy oyendo mi música, mire. ¿Música? ¡Música! Ataque. Música. Pues total. ¡Qué horrible tarántula! Como la de mi abuelita. ¡Qué fea era la tarántula de mi abuelita! Nadie sabe. Nadie supo la verdadera y escalofriante historia de la viuda de la casona. Fue horrible. Fue horrible. Pobre mujer. Pobre. La viuda de la casona vivía atormentada por el pasado. Sí, por el gandalla de su esposo que siempre andaba bien pasado. Pobrecita. Murió antes que él. Sí, murió antes que él, pero le decían la viuda
Pues porque estaba bien la viuda. Sí, de hecho se acababa 2 lápices labiales al día. ¿Cómo sufría? Fue horrible, fue horrible. Sufría y sufría y sufría. ¡Te maté! Fue horrible, fue horrible. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Que sufría. Sufría. Sí, sufría mansión. Era tan helada como la nieve de tequila que vendían en mi pueblo. También vendían unas charamuscas buenísimas. Pero mi mami me decía que no. Me decía, niño, ya no comas tanta charamusca, me decía. Y yo le decía, no, mami, pero hablábamos igual. ¡Ah! Pero nada, chamaco, me decía. Y es que ella me decía chamaco, pues porque estaba yo chamaco. Y ya ve que cuando uno está chamaco, pues todo se le hace fácil a uno. Bueno, menos las matemáticas, porque ¿cómo era yo malo para las matemáticas? El álgebra. Pero ya me salí del tema. ¿De qué les estaba hablando? Sí. De las charamuscas. Una vez de tanta charamusca que estuve chupe y chupe, se me hincharon los labios. Fue horrible, fue horrible. Y quedé así, labiudo, como la viuda de la casona, cuya historia nadie sabe y nadie supo. Bueno, yo ya me voy. Yo soy el longe moco. ¿Está bien así de grueso? ¿Algo más? Clavo. ¡Pelado! Y me lo deja aquí el grueso. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? Necesito comprar una tuerca. ¿Cómo no? ¿De qué medida? Ay, no sé. Pero aquí traigo el tornillo. Permítamelo. No Ahora quiso. le doy su tuerca. Gracias. Aquí tiene. ¿Está bien, está? Ándale. ¿Algo más? Sí, necesito 10 metros de cable para antena de televisión. Ah, ok, pero ¿cable plano o cable coaxial? Ay, no sé, pero... Mire, es para esta. Es para esta, mire. Ah, entonces es cable coaxial. Ándele. ¿Necesita este? Aquí tiene. Gracias. ¿Algo más? También necesito un flotador para el baño, para el excusado. ¿Para tanque de 20 litros o de 6? Ay, no sé, pero... Es para este, mire. Para este baño. Entonces necesita este. A ver, déjeme esto. Siempre me atoro en la taza. A ver. Este es el que necesita. Ándele, está bien. ¿Alguna otra cosa? Sí. Además, necesito además una ratonera. ¿Sí, para rata o para ratón? Ay, no sé, pero... Mire, es para este, mire. Entonces... Esto es lo que necesita. Ándele, está bien. Caray. Ya felpó. ¿Cuánto le debo? Pues mire, serían 60 pesos. Aquí tiene. Gracias. De nada. ¿Tome? 10 de vuelto. Gracias. Gracias. Se me olvidaba. ¿Tiene papel higiénico? Sí, normal o del pachoncito. Ay, no sé. No sé, pero mire. No. Tome, llévese los dos. Son cortesía de la casa. Gracias.
No es posible. Siempre es lo mismo. Cuando más prisa tengo. Ya me estoy hartando de esto. Siempre las colotas en los bancos y nadie hace nada para remediarlo. 1 hora. Ya tengo 1 hora y todavía no llego. Pero ya basta, ahora sí me van a escuchar. ¡A ver! ¡Todos al piso, órale! ¡Al piso y nadie se habrá lastimado! ¡Al piso! ¿Tú por qué no obedeces o qué? Si tienes problemas te los daré, vas a ver si no. ¡Claro que sí, vas a ver! No, por favor, no, ya no me pegue. ¡Te pegaré hasta que te mueras! No, se lo suplico, por favor, no me pegue. No, por favor, no me pegue. Lo siento, pero ya te pegué. ¡No! Al rato te despego. Ahora sí, todos tranquilos, ¿eh? ¿Este es un asalto? No, esta es una apertura de cuenta. Más vale que cooperen, ¿eh? O me voy a poner de mal humor. ¿Dónde está el gerente? ¿Dónde está el gerente? ¡Soy yo! Y no soy el gerente. ¡Soy la gerente! ¡Ja! Eres una mujer valiente. Pero será mejor que cooperes. Sí, pero ¿qué es lo que quiere? Sabes muy bien lo que quiero. Quiero abrir una cuenta. ¿Una cuenta corriente? No quiero baratijas. Dame la mejor cuenta que tengas. ¿Maestra? Sí, dígame. Por favor, explíquele aquí qué es una cuenta corriente. Sí, cómo no. Dícese de aquella en la que para asentar las partidas del debe y haber se llevan a las personas físicas o morales a cuyo nombre están abiertas. Ajá. Ándele, deme una de esas. Por favor, pase por aquí. Siénteme, porque Siéntese. Llevo 1 hora parado. Tranquilo, lo vamos a atender. Lo estamos atendiendo. Sí, pues estoy aquí parado. Sí, señor. En lugar de banco, parece Viagra. ¿Su nombre, por favor? Debido al grado de desesperación que provoca hacer cola en un banco, hoy por la tarde se registró una violenta apertura de cuenta, la número 3000 de lo que va del año. Este hecho arrojó un saldo de un pegado y 1,500 pesos al 20% anual. El cuentaviente logró escapar. Porque cuando la noticia llega, Alexis Wilkins, duro y concreto. Buenas noches. Soy el longe Moco. Moco, rata. Nadie sabe, nadie supo la verdadera y trágica historia del monstruo del lago. Fue horrible. ¿De cuál lago? ¿Cómo que de cuál haces? Pues haz del 1, del 2 o de lo que te ande. ¿Qué les estaba diciendo? ¡Ay, sí, ya me acordé! ¡Fue horrible! Lo del monstruo del lago. Una historia espeluznante. Todo comenzó una oscura noche. Porque todas las noches son oscuras. Bueno, no, porque hay un lugar donde se pasan 6 meses de día y 6 meses de noche. Ahora que me acuerdo, yo fui ahí a donde hay pingüinos, osos y focas. ¿Cómo se llama? Al Polo Norte. Fuiste al Polo Norte. No, al zoológico. Fui al zoológico. Y no es cierto que siempre es de día. A las 8 ya estaba oscurito. ¿De veras? Y hablando de oscuridad, eso me recuerda a la historia del monstruo del lago, que fue horrible. ¿Pero de qué lago? ¿De qué la haces? Pues nada más la haces de tos. Me interrumpes cada vez que voy a contar una de mis horripilantes historias. Pero, ¿qué les estaba contando? ¡Ah, sí! Del monstruo. Todo comenzó una noche en que unos cazadores llegaron a la orilla del lago. Estos cazadores traían rifles, cuchillos, hachas. Pero esas armas no las traían en vano. ¡No! Las traían en unas maletas grandes. Sí, de esas que se cuelgan en la espalda. Yo tenía una de esas. Son muy cómodas porque te alcanzas re bien. Me acuerdo que me la regaló la tía Tencha en un cumpleaños. Ella vendía maletas y petacas. Tenía unas maletas buenísimas de piel y unas petacas buenísimas
buenísimas de... Tela. No, de que hacía ejercicio. Sí, hacía ejercicio todos los días. Y bueno, la tía Tencha era muy audaz. Una vez fue a... Ay, hombre, al lugar ese donde están los pingüinos. Fue al zoológico. No, a la tiendita de la esquina. Sí. Se llevó unos y ni siquiera los pagó. Ay, la tía Tencha tan audaz. Bueno, pero volviendo a la historia. Cuando los cazadores llegaron al lago y vieron al monstruo, se asustaron tanto que salieron huyendo. Entonces se aventaron. ¿Al lago? No, se aventaron un tirito para ver quién se aventaba primero al lago. El monstruo los perseguía y ellos para distraerlo, primero le echaron un tronco y nada. Luego una piedrota y nada. Hasta que se encontraron a la tía Tencha. Y también se le echaron ¿Al monstruo? No, se le echaron al plato. Para distraer al monstruo. No, y sí se distrajo bastante. Hasta aplaudía. Tanto le fastidió el espectáculo que decidió volver. ¿Al lago? No, volver el estómago. Es que fue muy asqueroso para el monstruo. Sí, es que bien degeneradotes. Bueno, el caso es que la tía Tencha luego se metió al lago junto con el monstruo. Cuando de repente sintió un enorme... Pero un enorme... ¿Qué? Un enorme deseo de irse con el monstruo. Un enorme deseo de irse con el monstruo tras lomita. Para que no la vieran los cazadores. Ya era mucho show, ¿no? Ya era cuestión de intimidad. Bueno, eso es todo por hoy. Los espero pronto en otra historia de terror. De esas que nadie sabe y nadie supo. Soy el Longe Moco. Para hacer un sketch nos preparamos, estudiamos, ensayamos y aún así hay veces que no sale a la primera, ni a la quinta. Antes de invitarlos a ver todos los errores, los invito primero a ver cómo quedó este sketch que tanto trabajo nos costó. Ya voy a trabajar, vieja. Pero ¿cómo te vas a ir en esas fachas? Oye, ¿por qué traes una pantaleta en la cabeza? ¿Sabes que se me rompieron las medias? Como no tenía que ponerme, pues esto fue lo único que encontré. Mira, toma estas, están nuevecitas, ¿eh? Ahora pues, sale. Oye, no vas a llegar tarde, ¿verdad? No, pues es que no sé, porque a lo mejor llega la policía y tengo que tomar rehenes. Uy, sí, pues últimamente cada tercer día estás llegando tarde por tomar rehenes. A mí se me hace que en cuanto termine de trabajar, te largas con tus amigos los borrachotes. Ya, está bien, no llego temprano. Aunque me tengan que venir matando. Oye, ¿ya desayunaste? No, pero ya se me hizo tarde. De veras, ya... No pensarás ir a saltar con el estómago vacío, ¿o sí? No, pero... Mira, aunque sea, llévate algo para matar el hambre. No, mira, ahorita en el camino me robo algo de comer. Sí, claro. Yo me mato todos los días cocinándote. Y tú prefieres robarte cualquier porquería en la calle. Oye, ¿ya llevas pistola, balas y todo? ¿Tú crees que soy tarado? ¿Qué tengo? Todos los días me preguntas lo mismo. Es que me asalta la duda. Bueno, no hagas berrinche. ¿Llevas el chaleco antibalas? No, no tengo frío. No importa. Acaban de decir en la tele que están muy altos los niveles de plomo. Ándale, llévate el chaleco antibalas y tu sándwich. Pero ¿para qué quieres que me lleve tanta cosa? ¡Diablo! ¿Dónde estás? ¡No, ya te estoy envolviendo el sándwich! Es que si no... ¿Para qué quieres que me lleve? Al rato vas a andar... ¡Escúchame! ¿Por qué no nos peleamos? Ya se desarmó esta... Parecen asientos de la Plaza de Toros.
Es que yo lo decía porque si no vas a andar con un hueco en el estómago. Nada más me voy a llevar el sándwich. ¿Por qué? ¿Sabes que con el chaleco me veo muy gordo? Y ya ves que luego salgo en la tele en duro y directo. ¿Y qué? ¿Vas a trabajar o a lucirte? No, si a mí se me hace con las cajeras, ¿verdad? ¿Cómo dijiste? ¿A mí se me hace que andas cajera? Con una cajera, escucha. No te hagas güey. ¿Sí, eso? A ver, ¿por qué has robado 6 veces el mismo banco? Que, por cierto, es donde trabaja la descarada de la vecinita. Lo que pasa es que desde que me robaron el coche, tengo que andar a pie. Y pues ese es el banco más cercano. Sí, claro. ¿Y por qué no tomas un taxi o te vas en la pecera? ¿Estás loca o qué tienes? Los taxis son unos rateros, te cobran un dineral. Es un robo lo que hacen con la gente. Las peceras son peligrosísimas. ¿Es que no has visto que las asaltan tiro por viaje? Y luego con las cantidades que ando cargando cuando salgo de trabajar. No, hombre, no, ¿estás tonta o qué tienes? Sí, mi amor. Ya deberías de pensar en un trabajo menos riesgoso. Pues menos que este. Pues, ¿cómo cuál? Mira, si pongo un negocio, me van a asaltar cada rato. Si me meto de gerente, contador, etcétera, me van a secuestrar. Si mi chama me da un buen coche, me van a matar para quitármelo. Si no... ¿Y de policía? Peor, ¿cómo que de policía? Acuérdate lo que le pasó a Genaro, que por dispararle a aquel violador y asaltante de la Buenos Aires, lo mandaron a juicio, le dieron 15 años de cárcel, le armaron un tremendo borlote en los periódicos y noticieros, tachándolo de abusivo y despiadado por haber violado los derechos humanos de un violador de jovencitas. O sea, aquí en cambio en mi chamba te puedes echar hasta 2, 3 policías por asalto y nadie dice nada. Mira, si te pescan entre derechos humanos y nuestras benditas leyes, pues ya ni rencor te guardan. A ver, ¿de qué otra chamba te dan todas esas garantías? Está bien. Ah, pues, ¡Espérame! Es que de tanto que me dijiste me conmoviste. Tienes razón, mi vida. Bueno, ya me voy, que me van a cerrar el banco. ¿La pistola? O sea, suéltamela, no, me la llevo. Ya me voy, que me cierran el banco. Dame mi beso. Te pones bien jariosa. Oye, ¿no dijiste? ¡Oye! Acuérdate de no recibir billetes de 200 pesos porque están saliendo falsos. Y no quiero que traigas a tus amigotes a repartir el botín aquí porque en la noche mi mamá viene y no quiero que encuentre el regadero en la casa con armas y dinero. Adiós, amor. ¡El regadero! Ay, este viejo tan güey. Pero bueno, para poder grabar este sketch que acaban de ver, tuvimos que repetir y repetir y repetir. Porque a veces la presión de una cámara hace que los actores se olviden de sus diálogos. Vamos a verlo. Déjame te envuelvo el sándwich. Así me lo llevo. ¿Este qué? ¿No te vas a llevar el chaleco antibalas? ¿Pues tú crees que estoy tarado o qué? No te pongas así, pero ¿qué crees? Acabo de escuchar en la tele que están bien altos los niveles de plomo. ¿Sí? Sí. Así es de No, espérate, tú relájate. Eso no iba. ¿Lleva eso, no? No, eso no iba. Ah, no, que lleva... Ah, sí. Eso es lo que te encanta. Mira, voy al baño y ahorita regreso y vuelvo a entrar. Los calzones. No los quiero. Bueno, que olviden los diálogos pasa, pero que además se rían. No sé, pues es que a lo mejor llega la policía y tengo que tomar rehenes. Ay, sí. Pues últimamente cada tercera llegas tarde por tomar rehenes. A mí se me hace que en cuanto acabas de trabajar te largas de borrachote con tus amigotes. ¿Te da mucha risa eso o qué? Está bien, pues aunque te rías, de todos modos me voy a ir con mis amigotes para que te pongas más contenta. ¿Cómo ves? Está chido. Sí me voy porque... A ver, ¿por qué me voy? ¿Por qué qué? Porque quiero, ya me voy. ¿Ya desayunaste?
No, pues ya se me hizo. Qué feliz te hago, ¿verdad, mi reina? Te amo. Sí, yo sí. Oye. Vamos otra vez de arriba para que... Que se olvide un diálogo, se entiende. Que se ríen en el sketch, ok. Pero que encima le echen la culpa al apuntador. Oye, hoy sí vas a llegar tarde, ¿verdad? Pues no sé, pues que a lo mejor llega la policía y tengo que tomar rehenes. Uy, sí, pues últimamente cada tercer día tomas rehenes y llegas tarde. ¿Cómo ves? Perdón, mejor sin apuntador, sí, por favor. Sí, porque... Por favor, por favor. ¿A quién le hablas? ¿O qué? Perdón, yo autoricé que cortara. Perdón, señor. Pero espérense, aún hay más. Ahora cuando se le olvida que sigue, pues, qué mejor que quedarse callada. Con eso de que en boca cerrada no entran moscas. Ándale, llévate tu chaleco antibalas. Y un sándwich, déjame te lo... ¿Para qué quieres que me lleve tanta cosa? Es que si no al rato vas a andar con un hueco en el estómago. No más que... Agárrame la pistola como si tuviera experiencia. Soy de mano chica. Lotad comenzó con un cielo pintado de nubes que parecían algodones de azúcar deshilicados, y dentro del pequeño estudio de televisión, Eugenio Derbez caminaba de un lado a otro, revisando los últimos detalles de lo que prometía ser uno de los sketches más absurdos y divertidos de la semana. El set estaba lleno de luces que parpadeaban, cámaras colocadas estratégicamente y anchos ordenado de cables que se enredaban como serpientes mecánicas por todo el piso. A un lado, su asistente, siempre con la libreta en mano y la cara entre la confusión y la admiración, anotaba cada idea, cada ocurrencia y cada palabra que Eugenio murmuraba mientras caminaba como si pensara en voz alta. Si ponemos el policía con la sombrilla rota gesto aquí no, espera, el sombrero tiene que girar mientras él grita alto. Porque así no, pierde toda la gracia. La risa contenida de los demás miembros del equipo, incluidos los actores secundarios que estaban a punto de aparecer, hacía eco en la sala, mezclándose con el zumbido de los ventiladores y el olor café recién hecho. Eugenio, con su característico bigote y esa mirada que mezcla picardía con algo de travesura, se detuvo frente a un micrófono y comenzó a practicar el diálogo que luego sería la base del sketch de El Policía Top y la sombrilla rebelde. Las palabras salían de su boca con un ritmo peculiar, como si estuviera contando un secreto y al mismo tiempo lanzando un chiste que solo él entendiera. Señor ciudadano, por favor no corra. La sombrilla no es su enemiga, pero sí mi orgullo. El fondo, el camarógrafo, que había trabajado con Eugenio en varios sketches antes, sacudía la cabeza y sonría, recordando aquel día en que el mismo sketch había tenido que repetir 10 veces porque la sombrilla se negó a abrirse correctamente y el policía terminó atrapado debajo de ella, rodando por el suelo mientras todos estaban encajados. La memoria de aquel momento parecía del el sketch actual una energía especial, como si cada intento fallido anterior hubiera preparado el terreno para un triunfo ridículamente glorioso. Y un lado, la actriz principal, vestida con un traje que parecía sacado de una caricatura de detectives, practicaba sus gestos exagerados y sus expresiones de sorpresa.
cada vez que alguien mencionaba la palabra torpeza, ella hacía un pequeño salto y rodaba los ojos, asegurándose de que la exageración fuera tan grande que no dejar espacio para dudas. El público tenía que sentir que la torpeza era tan real como absurda. Eugenio se acercó a ella y, en un susurro que nadie más debía escuchar, lo dijo, recuerda, si el público no se duele un poquito por la situación, no estás haciendo tu trabajo y si te duele a ti también, mejor. La actriz sonrió, comprendiendo que la magia de estos sketches residía justamente en ese equilibrio entre dolor fingido y cambiapural. Mientras tanto, en otra esquina del set, un joven actor que hacía de repartidor top enseñaba como derramar café sobre sí mismo sin realmente más, un acto de malabars cuidadosamente calculado que, al final, debía provocar risas y un sentimiento de impaciencia extraña en el público. Eugenio, siempre observador, ajustaba la altura de los objetos, la posición de las cámaras y hasta la dirección de la luz, porque para él, cada pequeño detalle era la diferencia entre un sketch olvidable y uno que quedara grabado en la memoria colectiva. La preparación continuaba frenética y alegre hasta que llegó el momento de ensayar el primer bloque con todos los actores presentes. Eugenio se colocó frente a la cámara y, como un director cómico híbrido, dio la señal, acción. La actriz, con su característico dramatismo, giró sobre sí misma y corrió hacia la escena, mientras el repartidor derramaba café exactamente en el lugar correcto y el policía top lucaba con la sombrilla rebelde. Todo estaba sincronizado con una precisión caótica que solo alguien con años de experiencia podía manejar. La sombrilla, que había dado problemas en ensayos anteriores, esta vez se abrió justo en el momento en que el policía gritaba, creando un efecto cómico que provocó una carcajada instantánea de todos los presentes. Eugenio, incapaz de contenerse, dio un pequeño salto de alegría mientras murmuraba, SOS, SOS. Perfecto, perfecto. El camarógrafo captaba cada movimiento, cada expresión exagerada y cada gesto top, asegurándose de que la esencia del humor no se perdiera en la edición posterior. Después de varios ensayos, llegó la hora de grabar la versión final, aquella que aparecería en televisión. Eugenio se sentó en una pequeña silla al lado de la cámara y, con un cuaderno en mano, hacía anotaciones mientras los actores repetían la escena una y otra vez. A pesar de la repetición, había una frescura en cada toma, como si la sorpresa de lo absurdo nunca dejara de existir. En un momento, el policía top tropezó con una cosa que no debía estar en el camino, y en lugar de cortar, Eugenio gritó, SOS, SOS exactamente lo que necesitamos. La escena se transformó en algo aún más cómico, un accidente que se convirtió en parte de la coreografía improvisada del sketch. Después de terminar la grabación, Eugenio reunió a todo el equipo y comenzaron a revisar la toma. Cada gesto, cada mirada y cada queda se observaba con cuidado. La risa era constante, y el entusiasmo de todos contagiaba el aire, haciendo que la habitación pareciera un espacio mágico donde lo absurdo y lo divertido convivían en perfecta armonía. Mientras comentaban los detalles, Eugenio recordó un sketch anterior donde un personaje vestido de payaso había terminado encerrado dentro de un refrigerador por accidente. La memoria de esa grabación provocó nuevas ideas para futuros sketches, porque para él, cada risa obtenida era un terreno fértil para nuevas locuras. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Eugenio, con su energía inagotable, decidió probar un sketch completamente nuevo,
el encuentro imposible, donde un personaje debía enfrentarse a una serie de situaciones ridículamente improbables, incluyendo tropezones, quedas y diálogos absurdos. Los actores se colocaron en sus posiciones, y mientras ensayaban, el estudio se llenó de un bullicio encantador, risas, comentarios y pequeños gritos de frustración cómica que solo aumentaban el ambiente de diversión. Eugenio, viendo como todo cobraba vida, no pudo evitar sentir un orgullo silencioso. Cada sketch, cada queda y cada expresión exagerada era el resultado de un trabajo meticuloso, pero también de la libertad de explorar lo absurdo sin miedo a equivocos. La tarde se transformó en noche y las luces del estudio brillaban con intensidad, creando sombras que danzaban en las paredes y recordando que en ese espacio, la imaginación no tenía límites. Finalmente, tras varias horas de grabación y ensayos, Eugenio se sentó en silencio, observando la última toma reproducida en la pantalla. Los gestos torpes, las miradas exageradas y los accidentes cuidadosamente calculados provocaban carcajadas sinceras, y por un momento, el estudio se llenó de una paz cómica, un instante donde la locura organizada se convirtió en arte. Todos los miembros del equipo aplaudieron, felicitándose mutuamente, y Eugenio, con una sonrisa traviesa, simplemente dijo, mañana, más locura. Hoy, celebramos esta pequeña victoria absurda. Con eso, la primera parte de la jornada de Derbez en cuando concluía, diciendo una estela de risas, creatividad desbordante y la certeza de que los sketches divertidos no eran solo momentos de entretenimiento, sino también un reflejo de la imaginación desenfrenada de un hombre capaz de transformar lo cotidiano en algo extraordinario y ridículamente hilarante. Mientras salían del estudio, cada uno llevaba consigo no solo el cansancio de un día largo, sino también la alegría de haber participado en algo único, algo que, en ridículo y absurdo, tenía el poder de hacer que cualquier espectador olvidara por unos minutos sus preocupaciones y simplemente se dejara llevar por la risa. Y esa noche, la ciudad parecía más ligera, como si los ecos de las carcajadas hubieran salido del estudio y se hubieran instalado en las calles, recordando a todos que, a veces, lo más simple puede convertirse en lo más extraordinario si se mira con el lente adecuado del humor y la imaginación. El amanecer siguiente se filtraba a través de las persianas del estudio, iluminando los rincones donde aún permanecen las huellas del caos organizado del día anterior, cables enredados como serpientes eléctricas, tazas de café medio vacíos y libretas llenas de garabatos, ideas y pequeñas notas que solo Eugenio podía descifrar. La energía en el ambiente era distinta, más vibrante y cargada de expectativas, porque hoy se grabaría uno de los sketches más esperados, el chef despistado y la pizza voladora. Eugenio, como siempre, entró caminando con paso firme pero jaguatán, saludando a cada miembro del equipo con un guiño cómplice y un chiste que provocaba risas inmediatas, incluso antes de que comenzara la grabación. Recuerdan, el win termina con queso en la cara, y es porque lo merecía, dijo mientras señalaba la zona donde la acción se desarrollaría. Los actores se preparaban, ajustando delantales y gorros de chef que parecían sacados de un cómic, y practicaban sus gestos exagerados frente al espejo. La protagonista femenina, encargada de interpretar a la ayuda del chef, enseñaba cómo escribir pizzas que aparecían de manera repentina, mientras el reparto masculino practicaba la queda perfecta sin lastimas, un equilibrio delicado entre torpeza y sincronización. Eugenio caminaba de un lado a otro, supervisando cada movimiento, haciendo pequeñas correcciones, más exageración en las cejas, sí, así,
como si acabara de descubrir que la pizza puede volar. Mientras tanto, el camarógrafo ajustaba la cámara para capturar la acción desde un ángulo que resaltara la locura de la escena, y los técnicos de sonido colocaban micrófonos escondidos para captar incluso los suspiros exagerados y los gritos cómicos de los actores. La primera toma fue un desastre glorioso. El chef tropezó con un bolt, la pizza salió disparada y aterrizó sobre la cabeza del camarógrafo, provocando risas descontroladas en todo el set. Eugenio no pudo contener la carcajada, y con su voz característica exclamó, perfecto, eso es exactamente lo que quiero, el chaos total. Cada intento posterior buscaba perfeccionar la sincronización, pero siempre con margen para la improvisación, si algo inesperado ocurría, se cuidaba en el sketch, porque la magia del humor radicaba en la sorpresa y en la autenticidad de los accidentes. Entre toma y toma, Eugenio decidió añadir un detalle adicional, un ratón de utilería que aparecería de manera súbita para robar un pedazo de pizza, provocando que los actores reaccionaran con espanto exagerado. La idea parecía ridícula, pero eso era exactamente lo que él buscaba, el humor absurdo que hacía que los sketches fueran inolvidables. Los actores practicaron la interacción con el ratón de utilería, asegurándose de que sus reacciones fueran naturales pero amplificadas hasta el límite de la comicidad. Eugenio, sentado en una silla al lado del set, observaba cada movimiento con una sonrisa traviesa, tomando notas y murmurando para sí mismo, si un poco más de miedo, un poco más de sorpresa perfecto. Finalmente, llegó el momento de grabar la versión final. El chef corrió por la cocina, esquivando olas y sarténs, mientras la ayudan gritaba y lanzaba ingredientes al aire. La pizza, sostenida por un mecanismo oculto, volaba por el set, aterrizando en lugares estratégicos, provocando gritos, risas y gestos exagerados. El ratón de utilería apareció en el momento exacto, robando un pedazo de pizza frente a los ojos de los actores, quienes reaccionaron con un espanto tan genuino que Eugenio no pudo contener la risa, saltando de la silla y aplaudiendo. La combinación de coordinación, improvisación y chaos calculado creó una escena que parecía imposible de repetir, pero que al mismo tiempo era tan perfecta que cada repetición solo añadía matices de humor adicionales. Después de varias tomas, Eugenio reunió a todo el equipo para revisar las grabaciones. Cada queda, cada pizza voladora y cada gesto exagerado provocaba carcajadas, y los comentarios entre ellos eran una mezcla de elogio, incredulidad y complicidad. No puedo creer que el ratón se haya robado la pizza gesto en la cámara, decía uno. Sí, y la reacción del chef es aroporo, respondía otro. Mientras la tad avanzaba, Eugenio decidió añadir un toque final, un diálogo improvisado entre el chef y su ayudante, lleno de malentendidos y confusiones, que intensificaba la comicidad de la situación. Los actores practicaron las líneas con la misma pasión que habían puesto en los movimientos físicos, asegurándose de que la interacción verbal fuera tan divertida como los gestos y las quedas. La grabación final fue un éxito absoluto, las pizzas volaban, los actores se caían con gracia y los diálogos absurdos provocaban risas espontáneas. Eugenio, satisfecho, no podía dejar de sonreír, sabiendo que cada pequeño detalle, cada improvisación y cada accidente planeado había contribuido a crear un sketch que quedaría en la memoria de los espectadores. Y esa noche, mientras el equipo se despedía y recogía el set, Eugenio se quedó un momento solo, observando los restos de pizza en el suelo y las huellas de los movimientos exagerados de los actores. Sintió una mezcla de cansancio y alegría,
consciente de que la creación de humano no era solo cuestión de talento, sino también de dedicación, paciencia y la capacidad de ver lo absurdo con ojos de niño. A la mañana siguiente, Eugenio llegó al estudio con nuevas ideas y una energía inagotable. Había decidido experimentar con un sketch llamado El vecino misterioso, donde un personaje aparecía en situaciones ridículas y sorprendentes, cambiando de identidad de manera constante y confundiendo a todos los demás personajes. La preparación comenzó con la elección del vestuario, sombreros gigantes, capes, lentes cómicamente grandes y accesorios que añadían un nivel de extravagancia a cada aparición del vecino. Los actores practicaban la reacción ante las transformaciones inesperadas del personaje, asegurándose de que cada mirada de sorpresa, cada grito y cada gesto fuera exagerado al máximo. Eugenio supervisaba cada detalle, ajustando la posición de las cámaras y sugiriendo movimientos que intensificaron el humor visual. La primera toma fue un caos organizado. El vecino misterioso apareció disfrazado de cartero, tropezó con una bicicleta imaginaria y terminó dentro de una caja de cartón mientras los demás personajes miraban con expresiones de incredulidad y miedo exagerado. Eugenio aplaudía cada era transformado en osito, celebrando la creatividad y la improvisación que definían su estilo. Entre toma y toma, se incorporaban nuevos elementos, un perro que ladraba al azar, un globo que explotaba inesperadamente y una tormenta de confeti que caía sobre los personajes en el momento más inapropiado, aumentando la comicidad del sketch. Cada elemento añadido se estudiaba cuidadosamente para asegurarse de que potenciara la risa sin distraer de la historia principal. Finalmente, después de varias horas de ensayo y grabación, la escena quedó completa, un vecino misterioso aparecía y desaparecía, provocando caos y confusión en cada esquina del set, mientras los personajes principales reaccionaban con gestos exagerados, diálogos absurdos y un humor físico que mantenía a todos en tensión y risas continuas. Eugenio, viendo la última toma reproducida en la pantalla, no pudo evitar sentirse orgulloso, cada queda, cada sorpresa y cada gesto top había sido cuidadosamente orquestado, pero conservaba la frescura de lo espontáneo, el sello característico que hacía que los sketches fueran tan memorables. Y esa noche, mientras el equipo celebraba, Eugenio reflexionaba sobre la magia de la comedia. No solo se trataba de hacer sino de crear un mundo donde lo absurdo, lo improbable y lo exagerado se mezclaban de manera que todos, desde los actores hasta el público, podían disfrutar y olvidar por un momento las preocupaciones cotidianas. Con esa satisfacción, Eugenio cerró su libreta, preparándose para nuevas lecturas y nuevos sketches, consciente de que cada día ofrecía oportunidades para reinventar la comedia y sorprender a todos con situaciones ridículamente divertidas, donde el límite era solo la imaginación y la capacidad de reírse de uno mismo. El nuevo día amaneció con una ligera llovizna que golpeaba suavemente los ventanales del estudio, y el sonido de las gotas parecía marcar el ritmo de la creatividad que flotaba en el aire. Eugenio Derbez entró con su característica energía, saludando a todos y lanzando pequeñas bromas sobre el clima. Perfecto. Nada como una lluvia que nos inspira chaos y resbalons. Hoy el sketch que se prepararía será el taller de inventos imposibles, una combinación de locura física, humor visual y diálogos absurdos. La idea era simple pero complicada. Un grupo de inventores tops debía probar sus creaciones ridículas en un laboratorio lleno de artefactos que se movían solos, estalaban de manera inesperada o interactuaban con los personajes de formas que desafían la lógica. Los actores llegaron temprano, ansiosos y nerviosos,
porque cada objeto del set parecía tener vida propia y requería una coordinación precisa para no provocar accidentes reales. Eugenio caminaba entre ellos, ajustando el ángulo de las cámaras y señalando detalles. Cuando la máquina de galletas explota, no solo con galletas en tu cara y en la cara del vecino. Y recuerden, la exageración en la reacción es fundamental. Los actores practicaban movimientos exagerados, saltos, tropezos, quedas cuidadosamente calculadas y gestos que transformaban lo cotidiano en situaciones cómicas extremas. La actriz principal, encargada de manejar la máquina de galletas, ansiaba como mira con horror y sorpresa, mientras el reparto masculino reaccionaba de manera absurda, lanzándose a cubrir o a salvar otros personajes de los efectos de los inventos. Eugenio, observando cada ensayo, hacía anotaciones y sugería cambios, más susto aquí, un poco más de confusión ella, y no olviden que el público debe sentir que todo puede salir mal en cualquier momento. Entre los objetos del set, había un robot que debía moverse de manera autónoma, pero a veces se desviaba de su ruta, provocando improvisaciones que se incorporaban al sketch. Eugenio celebraba estos accidentes, sabiendo que la espontaneidad aumentaba el efecto cómico y mantenía fresca la escena. La primera grabación fue un caos glorioso, la máquina de galletas explotó antes de tiempo, el robot chocó con una mesa y uno de los actores cayó dentro de un tubo de harina. Todos, incluyendo a Eugenio, estelaron en carcajadas, y aunque la toma fue técnicamente imperfecta, capturó la esencia del humor que buscaban, el caos organizado. Eugenio dio instructions para repetir la escena, asegurándose de que cada gesto y queda se volviera más exagerado y absurdo. Entre tomas, surgieron nuevas ideas, un invento debía activar un invento que parecía un paraguas volador, pero este terminaba lanzando confeti y harina sobre todos, creando un efecto cómico visual que sorprendía a los actores y el equipo de producción. Los ensayos se prolongaban, y el estudio se llenó de risas, gritos exagerados y el crujido de objetos que explotaban, se caían o se desarmaban de manera cómica. Eugenio dirigía cada movimiento con precisión, pero siempre permitiendo que la improvisación tuviera espacio para surgir y enriquecer la escena. Una de las secuencias más divertidas involucraba un invento que debía elevar el invento sobre una plataforma, pero en lugar de eso, lo lanzaba suavemente hacia atrás, provocando que cayera sobre una pila de collas que habían colocado estratégicamente. Los actores practicaban la caída, asegurándose de que fuera segura pero lo suficientemente exagerada para provocar risas genuinas. Eugenio, desde la silla de director, aplaudía y celebraba cada intento, porque en su visión, el humor era una combinación de técnica y espontaneidad, la perfección absoluta era aburrida, y la improvisación controlada era la esencia de la comedia. Después de varias horas, la grabación final quedó lista, galletas voladoras, confeti, harina, robots fuera de control y actores reaccionando con gestos exagerados creaban un collage de chaos y humor que se movía con ritmo y energía. Eugenio se sentó a un lado, observando la reproducción en pantalla, y sonrió mientras tomaba notas para posibles ajustes en la edición. Mientras revisaban las tomas, surgió la idea de incorporar un personaje adicional, un gato de utilitaria que interactuaría con los inventos, provocando más chaos y risas. La interacción del gato se ensayó con precisión, asegurando que apareciera en el momento justo para intensificar el efecto cómico sin interferir con los actores. La tad avanzaba, y el equipo, exhausto pero emocionado, preparaba otro sketch, el vecindario confundido,
donde varios personajes experimentaban situaciones absurdas y malentendidos que crecen en intensidad a medida que los conflictos se acumulaban. Eugenio explicó la dinámica, cada personaje debe reaccionar de manera exagerada, y cuando uno se equivoca, el siguiente debe elevar la confusión, y así hasta que el caos se total. Los actores practicaban gestos, diálogos absurdos y movimientos exagerados. La escena se convirtió en una serie de malentendidos cómicos, un personaje confundía el correo con una invitación para una fiesta, otro pensaba que un sombrero gigante era un regalo de cumpleaños, y el caos se intensificaba con cada interacción. Eugenio supervisaba, ajustando el ritmo y la coordinación de los actores, y celebrando cada improvisación que surgía de los errores. Entre risas y comentarios, surgió un momento memorable, un actor, él intenta abrir una puerta, quedó atrapado brevemente, provocando una reacción exagerada de los demás personajes y convirtiendo un accidente en un punto culminante del sketch. Eugenio, con su característico entusiasmo, exclamó, "Eso es, exactamente lo que necesitamos, el público va a amar esta locura". La grabación final del sketch del vecindario quedó perfecta en su caos planificado, malentendidos, confusions y reacciones exageradas se mezclaban en una coreografía de humor que mantenía al espectador riendo sin descanso. Mientras revisaban las tomas, Eugenio compasó con el equipo un recuerdo de un sketch anterior donde un personaje terminaba atrapado dentro de una caja gigante, y como ese accidente improvisado se había convertido en uno de los momentos más recordados por la audiencia. Inspirados por este recuerdo, decidieron incluir una variante en la escena, un personaje cuidaba temporalmente atrapado en un invento del laboratorio, y la exageración de su desesperación provocaba más risas. Con la última toma grabada, Eugenio convocó a todo el equipo para una pequeña celebración improvisada en el set. Todos compartieron anécdotas, risas y comentarios sobre lo absurdo de la jornada, reforzando la sensación de camaradería y la alegría de crear comedia juntos. Eugenio reflexionó sobre la magia de estos momentos, el humor no solo se trataba de la planificación, sino también de permitir que la espontaneidad y los accidentes se convirtieran en oportunidades para aumentar la comicidad. Y esa noche, mientras las luces del estudio se apagaban y los últimos miembros del equipo se despedían, Eugenio se quedó observando el escenario vacío, recordando cada risa, cada queda y cada gesto exagerado. Sintió una satisfacción profunda, cada sketch grabado era un testimonio del poder de la imaginación, de la libertad creativa y del placer de transformar lo cotidiano en algo extraordinariamente divertido. Con esa sensación, cerró la libreta, planeando en su mente nuevas lecturas para el día siguiente, consciente de que el humor tenía la capacidad de conectar con todos, de así olvidar los problemas y de crear momentos memorables que perdurarían mucho más allá de la pandilla. Mientras caminaba hacia la salida, una idea surgió en su mente, un sketch donde los inventos imposibles se encontraron con los vecinos confundidos, creando un caos en medio, y con una sonrisa traviesa, pensó, mañana, más risas, más locura y que la imaginación no tenga límites. La mañana del siguiente día comenzó con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta de creatividad que ella se sentía dentro del estudio. Eugenio Derbez legó con su energía habitual, saludando a todos y lanzando bromas sobre lo temprano que era, a pesar de que para él nunca existía un horario demasiado temprano cuando se trataba de crear comedia. Hoy el sketch agraba se titulaba La oficina del caos, un espacio donde todos los personajes trabajaban en una oficina aparentemente normal, pero cada acción desencadenaba situaciones ridículamente exageradas y absurdas.
La preparación del set fue minuciosa, escritorios desordenados, papers volando, teléfonos que sonaban solos y sillas que parecían movidas por voluntad propia. Eugenio caminaba de un lado a otro, ajustando detalles y haciendo comentarios mientras los actores ensayaban sus gestos y movimientos. Recuerden, la torpeza no es si improvisa, es si practica con disciplina. La primera escena consiste en un empleado que debía intenta entregar un documento importante, pero en lugar de eso, es si enredaba con cables, caía sobre montones de papers y accidentalmente tiraba café sobre su jeep. La exageración de cada gesto de desesperación y de cada mirada de sorpresa debía ser suficiente para que cualquier espectador sintiera tanto el dolor ficticio como la hilaridad de la situación. La actriz encargada de interpretar a la secretaria practicaba sus reacciones frente al teléfono, levantando el auricular con expresión de horror y lanzando gritos exagerados cada vez que el aparato parecía cobrar vida propia. Eugenio observaba cada ensayo con una sonrisa traviesa, tomando notas y señalando detalles, más desesperación aquí, un poco más de confusión allá, y no olviden que incluso el público más distraído debe entender que todo está fuera de control. Entre las primeras tomas, surgieron accidentes inesperados que Eugenio decidió incorporar en el sketch. Un actor tropezó con una silla que no estaba en la ruta prevista y terminó cayendo sobre un carrito lleno de archivados, provocando una reacción en cadena de choques que generó risas instantáneas entre el equipo de producción. Eugenio aplaudió el accidente, sabiendo que la magia del humor radicaba en aceptar y a provocar lo inesperado. Los ensayos continuaron, con actores perfeccionando la sincronización de cadas, gestos y diálogos absurdos, mientras Eugenio ajustaba la posición de las cámaras para capturar cada detalle con precisión. La combinación de planificación y espontaneidad era la clave para lograr que el sketch fuera memorable. Entre toma y toma, Eugenio decidió introducir un nuevo elemento, un aspirador automático que perseguía a los personajes, haciendo que cada intento de escapar terminara en situaciones ridículamente cómicas. Los actores practicaban como escribir el aparato sin perder la exageración necesaria para provocar risa. La primera grabación con el aspirador fue un desastre glorioso, el aparato se movía de manera impredecible, los actores se caían y uno terminó dentro de una caja de cartón mientras los demás gritaban con asombro exagerado. Eugenio no pudo contener la risa y gritó, eso es, exactamente lo que necesitábamos, el caos total. Cada repetición perfeccionaba la escena, pero siempre dejando espacio para la improvisación. La interacción entre los personajes se volvió cada vez más compleja, uno confundía los documentos importantes con papeles de broma, otro lanzaba tazas de café sin caer, y el jefe, interpretado con un dramatismo absurdo, reaccionaba con gestos exagerados que aumentaban la hilaridad de la situación. Eugenio, viendo la escena, pensaba en la importancia de mantener el equilibrio entre la exageración física y la comedia verbal, asegurándose de que cada línea de diálogo y cada gesto transmitieran la sensación de caos total. Entre los accesorios del set había una impresora que se atascaba de manera regular, provocando que los personajes intentaran arreglarla con resultados cada vez más absurdos, joyas volando, botones presionados con fuerza y gritos exagerados que aumentaban el humor visual. Cada intento fallido era una oportunidad para improvisar, y Eugenio celebraba cada era transformado en acierto, sabiendo que la espontaneidad era el corazón del sketch. Mientras la tarde avanzaba, Eugenio decidió incluir un momento de interacción absurda con el público, un personaje debía mirar directamente a la cámara, haciendo gestos de desesperación y diciendo frases ridículas que rompieron la cuarta pared,
criando un efecto de complicidad con los espectadores. Los actores practicaron este recurso con cuidado, asegurándose de que la exageración fuera suficiente para provocar risa sin perder el hilo de la historia. Finalmente, luego la grabación final del sketch de la oficina, el esperado persiguió a los personajes, documentos y todos volaron, y los gestos exagerados y quedas calculadas generaron un caos controlado que resultó en una escena cómica inolvidable. Eugenio, satisfecho, aplaudió mientras los actores respiraban con dificultad, exhaustos pero felices por el resultado. Después de la grabación, Eugenio reunió el equipo para revisar los tomos y compartir comentarios. Cada detalle era analizado, la sincronización, la exageración de los gestos, la interacción con los objetos y la coherencia del humor absurdo. Todos celebraron los aciertos y discutieron pequeñas mejoras para futuras escenas. Entre risas y comentarios, Eugenio recordó un sketch entero donde un personaje intentaba entregar un poco importante y terminaba atrapado en una ascensor con un pavo, un accidente que se convirtió en uno de los momentos más recordados por la audiencia. Inspirados por esta idea, surgió la propuesta de añadir un animal de utilitaria que interactuara con los personajes en escenas posteriores, aumentando la comicidad y la imprevisibilidad de los sketches. La tarde concluyó con una sensación de satisfacción general. Cada actor, técnico y miembro del equipo había aportado su creatividad, esfuerzo y talento para transformar un concepto simple en una obra de chaos hilarante y memorable. Eugenio, mientras apagaba las luces del estudio y recogía sus notas, reflexionaba sobre la importancia de la colaboración, la improvisación y la capacidad de reírse de uno mismo como elementos esenciales para crear cambio de calidad. Caminando hacia la salida, ya con la noche cayendo sobre la ciudad, Eugenio pensó en los próximos sketches, combinaciones de personajes improbables, situaciones absurdas y accidentes planeados que garantizarían nuevas risas, recordando que la esencia de su trabajo no estaba solo en hacer sino en crear un mundo donde lo absurdo y lo divertido se entrelazaban de manera perfecta. Con una sonrisa traviesa y una mente de ideas, cerró la puerta del estudio, sabiendo que mañana volvería a enfrentar la locura organizada con el mismo entusiasmo y creatividad, listo para seguir transformando lo cotidiano en momentos extraordinarios de humor y diversión. El amanecer del día siguiente trajo consigo una mezcla de anticipación y nerviosismo al estudio, porque Eugenio Derbez había decidido que el sketch a grabar sería el restaurante inexplicable, un lugar donde todo lo imaginable y lo absurdo podía suceder al mismo tiempo. Desde la entrada, los actores notaron que el set estaba cuidadosamente diseñado para parecer un restaurante normal, pero con detalles que lo convertían en un escenario de chaos controlado, mesas que se movían solas, platos que parecían levitar y camareros que interactuaban con objetos invisibles, creando la ilusión de un mundo absurdo en el que lo imposible se volvía cotidiano. Eugenio caminaba por el set, saludando a todos con su sonrisa característica y lanzando bromas sobre los clientes imaginarios, cuidado con la sopa voladora, que no distingue entre comensal y camarero. La actriz encargada de interpretar la mesura principal practicaba como equilibrar bandejas imposibles mientras esquivaba platos que caían del aire, y los actores que interpretaban a los clientes enseñaban gestos de sorpresa exagerada y confusión, asegurándose de que cada reacción fuera lo suficientemente hilarante como para que el público no pudiera contener la risa. Eugenio observaba cada ensayo con atención, ajustando detalles de iluminación y ángulos de cámara, murmurando ideas que se mezclaban con risas contenidas. Si la sopa se sobre el win, que si en cámara lenta, la exageración es la clave. La primera toma fue un desastre glorioso, una sopa real,
colocado para un enseo, termino volando hacia un actor que, en su intento de esquivarla, termino rodando por el suelo y aterrizando sobre una pila de cojines estratégicamente colocados. Todos estelaron encajados, incluyendo a Eugenio, que celebró la espontaneidad del accidente, sabiendo que la improvisación era la esencia de la comedia. Entre tomos, surgieron nuevas ideas, un chef que debía aparecer de manera inesperada desde la cocina con gestos exagerados, platos giratorios que sorprendieron a los actores y un cliente que, al abrir su menú, se encontrara con notas absurdas escritas a mano que confundieron a todos. Cada detalle se ensayaba y ajustaba cuidadosamente, asegurando que el chaos no solo fuera visual, sino también verbal, con diálogos ridículos y malentendidos que aumentaban la comicidad de la escena. Eugenio decidió añadir un elemento adicional, un gato de utilería que interactuaría con los platos, provocando accidentes cómicos y reacciones exageradas de los actores. La práctica con el gato requirió paciencia y coordinación, porque el animal debía aparecer en el momento exacto para maximizar el efecto cómico sin interrumpir la acción principal. La grabación final del sketch fue un espectáculo de chaos organizado, platos volaban, actores rodaban por el suelo, gestos exagerados y diálogos absurdos se combinaban en una coreografía perfecta de humor. Eugenio aplaudía cada escena, celebrando la mezcla de improvisación y precisión que hacía que cada sketch fuera memorable. Mientras revisaban los tomos, surgió la idea de incorporar un cliente particularmente top que intentara pagar la cuenta y terminara enredado con la caja registradora, provocando más chaos y risas. Eugenio ajustó la posición de las cámaras y los movimientos de los actores para capturar cada momento con detalle, asegurándose de que la exageración física se combinara con la comicidad verbal. Entre toma y toma, el equipo de producción se contagiaba del entusiasmo y la risa era constante, creando un ambiente en el que cada era se convertía en oportunidad para mejorar el sketch y añadir nuevas capas de humor. La tat continuó con la incorporación de un diálogo improvisado entre la mesura y un cliente confundido, lleno de malentendidos y frases absurdas que rompían la lógica del restaurante, pero que elevaban la comicidad a niveles insospechados. Eugenio observaba, señalaba detalles y reía con cada interacción, celebrando la creatividad y la espontaneidad de los actores. Entre los objetos del set había un ventilador que debía girar de manera inesperada, provocando que civilitas, platos y otros objetos se elevaran y caeran sobre los personajes, generando situaciones cómicas que aumentaban la complejidad del sketch. Cada elemento añadido se estudiaba cuidadosamente para maximizar el humor visual y verbal, creando una experiencia de chaos perfectamente calculado. Finalmente, después de varias horas de ensayo y grabación, la escena quedó completa. El restaurante inexplicable se convirtió en un lugar donde todo lo absurdo y lo improbable sucedía al mismo tiempo, con personajes reaccionando de manera exagerada, objetos que cobraban vida propia y situaciones que desafiaban la lógica, provocando carcajadas genuinas en todos los presentes. Eugenio, satisfecho con el resultado, reunió el equipo para comentar los detalles y compartir impresiones. Cada gesto, cada queda y cada improvisación fue analizado y celebrado, fortaleciendo la cohesión del grupo y el entusiasmo por futuros proyectos. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Eugenio reflexionaba sobre la importancia de combinar planificación y espontaneidad. La preparación cuidadosa permitía que los accidentes cómicos se convirtieran en momentos memorables, y la libertad creativa aseguraba que cada sketch mantuviera frescura y originalidad. Caminando hacia la salida del estudio, Eugenio pensó en los próximos sketches, combinaciones absurdas de personajes,
situaciones ridículas y accidentes calculados que siguen sorprendiendo y divirtiendo al público. Con una sonrisa traviesa y la menlina de ideas, cero lo poeta del estudio, conscient de que cada día de grabación era una oportunidad para reinventar la comedia y mantener vivo el espíritu de Derbez en cuando, donde lo absurdo, lo exagerado y lo divertido se mezclaban en una danza perfecta de risas y creatividad desbordante. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los edificios de la ciudad, Eugenio imaginaba nuevas locuras, sketches que involucran inventos imposibles, vecinos confusos y situaciones ridículas que pondrían a prueba la capacidad de los actores y la imaginación del público. La certeza de que la comedia tenía el poder de transformar lo cotidiano en algo extraordinario lo dio energía y entusiasmo para enfrentar los días siguientes, sabiendo que cada sketch grabado no solo haría reír, sino que también digerir una juela imborrable de creatividad, locura y diversión en todos aquellos que lo vieran. Con esa sensación, Eugenio se despidió del estudio, mientras en su mente empezaban a formarse las ideas para el próximo show cuidadosamente organizado, donde cada gesto, cada palabra y cada accidente planificado contribuirían a un universo donde lo imposible se volvía hilarantemente posible. El nuevo día amaneció con una ligera bruma que cubría la ciudad, y dentro del estudio se respiraba una mezcla de expectativa y entusiasmo, porque Eugenio Derbez había planeado un sketch que prometía ser uno de los más extravagantes hasta el momento, el transporte imposible. La premisa era sencilla pero caótica. Varios personajes debían desplazarse por la ciudad utilizando vehículos absurdos, inventados y peligrosamente inestables, mientras interactuaban con peones, animales de utilitaria y objetos inesperados que aparecieron en su camino. Eugenio legó el set con la energía característica que lo definía, saludando a todos y lanzando bromas sobre la dificultad de manejar bicicletas con rutas cuadradas o patines que se desarmaban a la mitad del recorrido, cuidado, que hoy nadie se enteró, pero todos salen riendo. Los actores se preparaban, ajustando cascos exageradamente grandes, gafas de protección ridículas y vehículos que parecían más juguetes que medios de transporte. La actriz principal practicaba cómo mantener el equilibrio en un triciclo inestable mientras realizaba gestos de miedo y sorpresa, mientras los actores secundarios ensayaban la coordinación de sus movimientos, asegurándose de que las caídas y tropiezos fueran lo suficientemente exagerados para provocar risas sin lastimarse. Eugenio observaba cada ensayo desde una plataforma elevada, tomando notas y murmurando ellas, si el personaje choca con la farola, que si lento, que el público sienta cada segundo del impacto absurdo, y no olvidan los gestos exagerados. La primera toma fue un desastre glorioso, uno de los triciclos inestables volcó antes de llegar al final del recorrido, mientras un actor secundario se tropezaba con un cono de utilitaria y un perro de peluche volaba por el aire. Todos estelaron en carcajadas, y Eugenio celebró la improvisación, reconociendo que los accidentes controlados eran el corazón del humor físico que caracterizaba los sketches. Entre toma y toma, surgieron ideas adicionales, un personaje debía ser perseguido por un carrito automático que lanzaba confeti, mientras otro debía intentar salvar un sombrero volado que se escapaba por el set, generando interacciones absurdas y caóticas que elevaron la comicidad. Los actores practicaron cada situación, coordinando movimientos, gestos y diálogos absurdos que rompieron la lógica pero aumentaron la diversión. Eugenio supervisaba cada detalle, asegurándose de que la exageración física y la comedia verbal se mezclaran en perfecta armonía, creando un flujo constante de risas. La grabación final del sketch fue un espectáculo de caos organizado, triciclos, patines y carros inestables se movían por el set,
personajes que con precision exagerada, confiti y objetos volados interactuaban con ellos, y los gestos absurdos combinaban humor físico con diálogos ridículos. Eugenio, aplaudiendo desde su plataforma, celebraba cada momento, reconociendo que la combinación de preparación y espontaneidad había dado como resultado una escena memorable. Mientras revisaban los tomos, Eugenio decidió introducir un giro inesperado, un personaje debía ser secuestrado por un globo gigante de helio, elevándose lentamente mientras los demás intentaban atraparlo sin éxito, provocando nuevas oportunidades para la improvisación y el humor absurdo. La escena requirió varios ensayos para garantizar seguridad y sincronización, pero el resultado final fue espectacular, con risas espontáneas de todos los presentes y una sensación de sorpresa y diversión que solo la comedia física bien ejecutada podía generar. Después de finalizar la grabación, Eugenio reunió el equipo para comentar los detalles y compartir impresiones. Cada gesto y accidente improvisado fue analizado y celebrado, reforzando la cohesión del grupo y la emoción por futuros proyectos. Mientras la tarde se convertía en noche, Eugenio reflexionaba sobre la importancia de combinar precisión y libertad creativa. La planificación permitió que los accidentes cómicos fueran seguros y efectivos, mientras que la improvisación mantenía la frescura y autenticidad del humor. Caminando por el set vacío, Eugenio pensó en nuevas ideas, sketches que combinaran inventos imposibles, vecinos confundidos y situaciones absurdas que desafiaban la lógica, siempre con el objetivo de hacer reír al público de manera genuina. La noche se cerró con una sensación de satisfacción, cada actor, técnico y miembro del equipo había contribuido con talento, creatividad y energía para transformar conceptos simples en escenas de chaos hilarante, recordando que la esencia de Derbez en cuando residía en la capacidad de convertir lo cotidiano en extraordinariamente divertido. Eugenio, mientras apagaba las luces del estudio y recogía sus notas, pensaba en los próximos desafíos, combinaciones de personajes, accidentes planificados y situaciones absurdas que mantendrían el público expectante y riendo sin cesar. Con una sonrisa traviesa y la mente de ideas, cerró la puerta del estudio, sabiendo que cada día de grabación era una oportunidad para reinventar la comedia y dejar una marca imborrable de creatividad, licura y diversión en quienes vieran los sketches. Y esa noche, mientras el viento susurraba entre los edificios y la ciudad se iluminaba con luces cálidas, Eugenio imaginaba nuevas locuras, carreras de vehículos imposibles, encuentros absurdos entre vecinos y situaciones que desafiaran la lógica, siempre manteniendo la esencia del humor físico, exagerado y sorprendente que caracterizaba cada proyecto. Con la certeza de que la comedia tenía el poder de conectar con todos y transformar la rutina en diversión, Eugenio se despidió del estudio, preparando mentalmente cada detalle para el día siguiente, donde la imaginación, la improvisación y la risa seguirían siendo los protagonistas absolutos de Derbez en cuando. Mientras caminaba hacia su auto, sonriendo ante la idea de nuevos sketches y caóticas escenas por venir, pensó, mañana, más locura, más creatividad y que cada accidente sea una oportunidad para hacer reír. El estudio amaneció bañado por la luz de un sol que permitía un día lleno de posibilidades y risas, y Eugenio Derbez, como siempre, legó con la energía desbordante que lo caracterizaba, saludando a todos con gestos exagerados y pequeños chistes que arrancaban sonrisas incluso antes de comenzar el ensayo. Se grabaría el sketch titulado El zoológico improbable, un escenario donde los personajes interactuarían con animales de utilitario y efectos especiales que parecían tener vida propia, generando situaciones absurdas y cómicas que desafiaban la lógica. La preparación del set fue meticulosa,
Jolas abiertas, animals de peluche estratégicamente ubicados, sonidos de animals pregrabados y pequeños mecanismos que permiten que los objetos se movieran de manera inesperada. Eugenio caminaba de un lado a otro, supervisando cada detalle y ajustando la posición de las cámaras para capturar cada gesto, queda o reacción exagerada. Recuerden, si el león de peluche salta, ustedes también deben saltar. Exageración total, que se sienta la sorpresa en cada músculo de su cara, comentaba mientras los actores practicaban. La actriz principal, encargada de guiar el público dentro del zoológico, enseñaba cómo reacciona ante la aparición de cada animal, exagerando gestos de miedo, sorpresa y confusión, mientras los actores secundarios simulaban torpezas que se entrelazaban con los movimientos de los animales de utilería. La primera grabación fue un espectáculo de caos controlado, un mono de peluche cayó desde lo alto de una jaula, mientras un oso de utilería se movía inesperadamente, provocando que los actores cayeran sobre collaines y reaccionaran con expresiones exageradas de terror y asombro. Eugenio, observando la escena desde su posición, aplaudía y celebraba cada accidente convertido en acierto cómico, consciente de que la improvisación era la esencia de su humor. Entre toma y toma, surgieron nuevas ideas, un tigre mecánico que rugía y avanzaba lentamente, un pájaro que volaba sobre los actores y un elefante de utilería que aparecía en el momento menos esperado, generando risas y situaciones inesperadas. Los actores practicaban cada interacción, asegurándose de que los gestos y quedas fueran exagerados, pero seguros, mientras Eugenio supervisaba cada movimiento con atención y entusiasmo. La combinación de coordinación, improvisación y exageración física creaba un flujo constante de humor, manteniendo a todos en alerta y provocando risas espontáneas que contagiaban el equipo. En un momento, Eugenio decidió introducir un diálogo improvisado entre los personajes, lleno de malentendidos y comentarios absurdos sobre los animales, lo que aumentó la comicidad de la escena. Cada línea era una oportunidad para romper la lógica y sorprender al público con situaciones ridículas pero hilarantes. La tat avanzó y el sketch se volvió cada vez más complejo, los animales de utilería interactuaban entre sí y con los personajes, los efectos especiales generaban sorpresas inesperadas, y los actores debían reaccionar de manera exagerada y sincronizada para mantener la fluidez del humor. Eugenio ajustaba cada detalle, desde la posición de las cámaras hasta el momento exacto en que los objetos debían moverse, asegurándose de que el caos visual se mezclara con la comedia verbal de manera perfecta. La grabación final fue un verdadero espectáculo, monos, tigres y elefantes de utilería se movían de manera coordinada, los actores caían y se levantaban con gestos exagerados, y los diálogos absurdos complementaban la locura visual, creando un sketch memorable que combinaba planificación y espontaneidad en perfecta armonía. Eugenio, con una sonrisa traviesa, aplaudía cada escena, sabiendo que la mezcla de accidentes controlados, improvisación y exageración física había dado como resultado una obra de humor única. Después de terminar la grabación, Eugenio reunió el equipo para revisar las tomas y comentar los detalles. Cada gesto, cada y reacción fue analizado y celebrado, reforzando la cohesión del grupo y el entusiasmo por futuros proyectos. Mientras la noche caía, Eugenio reflexionaba sobre la importancia de mantener un equilibrio entre precisión y libertad creativa. La planificación garantizaba seguridad y efectividad, mientras que la improvisación mantenía la frescura y autenticidad del humor. Caminando por el set vacío, observando los restos de collaines, peluches y efectos especiales, Eugenio pensaba en los próximos sketches, combinaciones absurdas de personajes,
animals inusuales y situaciones imposibles que seguirían sorprendiendo y divirtiendo el público. La certeza de que la comedia tenía el poder de transformar lo cotidiano en algo extraordinario lo daba energía y entusiasmo para enfrentar los días siguientes. Y esa noche, mientras el viento susurraba entre los edificios y las luces de la ciudad iluminaban las calles, Eugenio imaginaba nuevas locuras, encuentros absurdos entre vecinos y animals, accidentes cuidadosamente planeados y situaciones que desafiaban la lógica, siempre manteniendo la esencia del humor físico, exagerado y sorprendente que caracterizaba cada proyecto. Con la seguridad de que cada sketch grabado no solo haría reír, sino que también dejaría una huella imborrable de creatividad, licura y diversión, Eugenio cerró la puerta del estudio, listo para enfrentar nuevas jornadas de caos organizado y risas infinitas. Mientras caminaba hacia su auto, pensando en futuros sketches, pensó, mañana más locura, más improvisación y que cada situación absurda se convierta en una oportunidad para hacer reír. Con esa idea, Eugenio se despidió del estudio, sabiendo que la risa era el hilo invisible que unía a todo el equipo y que su misión de transformar lo cotidiano en algo extraordinariamente divertido continuaría día tras día, sketch tras sketch, siempre con creatividad y un toque de travesura que definía Derbez en cuando. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que prometía un día lleno de creatividad y risas, y Eugenio Derbez llegó al estudio con su energía habitual, saludando a todos con gestos exagerados y pequeñas bromas que arrancaban carcajadas incluso antes de comenzar los ensayos. Hoy el sketch agrava se titulaba La Escuela Desastrosa, un escenario donde la vida escolar se transformaba en un caos cómico constante, mezclando personajes exagerados, accidentes planificados y situaciones absurdas que desafiaban cualquier lógica. El set estaba cuidadosamente diseñado, pupitas que se desarmaban al tocarlos, pizarras móviles, tizas voladoras y objetos sorpresa que aparecieron en el momento exacto para generar situaciones hilarantes. Eugenio caminaba entre los actores, ajustando detalles y dando indicaciones, recuerden, si el borde de la pizarra se volando, ustedes deben reaccionar como si fuera el fin del mundo. La actriz principal, encargada de interpretar a la maestra, practicaba gestos de frustración exagerada, levantando las cejas y moviendo las manos de manera que cada gesto reflejara desesperación cómica. Los estudiantes, interpretados por otros actores, ensayaban como chocar entre sí, caer de sus sillas y reaccionar a los objetos que aparecían de manera inesperada, asegurándose de que cada queda fuera seguro pero exagerada lo suficiente para provocar risas genuinas. La primera toma fue un caos glorioso, un pupita se desarmó antes de tiempo, un estudiante tropezó con una mochila que parecía tener vida propia, y la maestra lanzó un borde que casi impacta a otro actor, provocando risas incontrolables en todo el equipo de producción. Eugenio celebró cada accidente, consciente de que la improvisación era el corazón del humor físico que caracterizaba sus sketches. Entre toma y toma, surgieron nuevas ideas, un perro de utilería que caminaba por los pasillos, un globo lleno de confeti que explotaba inesperadamente y un estudiante que accidentalmente derramaba tinta sobre todos, creando manchas ridículas que aumentaban la comicidad de la escena. Cada elemento se practicaba y ajustaba cuidadosamente, asegurando que el caos visual se combinara con la comedia verbal de manera coherente y entretenida. La interacción entre los personajes se volvió cada vez más compleja, malentendidos absurdos, diálogos ridículos y gestos exagerados se mezclaban, creando una dinámica donde cada acción provocaba una reacción inesperada, y cada reacción abría la puerta a nuevas situaciones cómicas. Eugenio supervisaba cada movimiento,
señalando ajustes en la sincronización, la expresión facial y la entonación de los diálogos, asegurándose de que la exageración fuera suficiente para provocar risa sin perder coherencia interna en el sketch. Entre los accesorios del set había una pizarra que podía moverse por control remoto, provocando que los actores reaccionaran como si estuviera viva, y un sistema de polias que lanzaba teasers de manera controlada, generando situaciones absurdas que requieren precisión y coordinación. Cada ensayo combinaba planificación y espontaneidad, con la certeza de que los accidentes calculados se convertirían en momentos memorables para la audiencia. La tat avanzó y Eugenio decidió añadir un elemento adicional, un inspector escolar que aparecía inesperadamente, causando confusión y pánico entre los estudiantes y la maestra. Los actores practicaron como reacciona ante la presencia del inspector, exagerando gestos de sorpresa, miedo y confusión de manera que cada reacción se sintiera auténtica y divertida. La grabación final fue un espectáculo de caos organizado, pupitas que se desarmaban, teasers volando, estudiantes y maestros cayendo de manera exagerada, y diálogos absurdos que rompían la lógica de la situación, creando un flujo continuo de humor que mantenía a todos en tensión y risas. Eugenio, observando la reproducción en pantalla, sonrió satisfecho, cada accidente controlado, cada gesto exagerado y cada improvisación. Habían dado como resultado una escena cómica memorable, llena de energía y creatividad. Después de terminar la grabación, Eugenio reunió el equipo para revisar los tomos y compartir comentarios. Cada gesto y línea de diálogo fue analizada, celebrada y discutida, reforzando la cohesión del grupo y el entusiasmo por futuros proyectos. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Eugenio reflexionaba sobre la importancia de combinar precisión y libertad creativa. La planificación aseguraba que los accidentes fueran seguros y efectivos, mientras que la improvisación mantenía la frescura y la autenticidad del humor. Caminando por el set vacío, observando los restos de teasers, pupitas y accesorios dispersos, Eugenio pensaba en los próximos sketches, combinaciones absurdas de personajes, situaciones ridículas y accidentes cuidadosamente planeados que seguirían sorprendiendo y divirtiendo al público. La certeza de que la comedia tenía el poder de transformar lo cotidiano en algo extraordinario le daba energía y entusiasmo para enfrentar los días siguientes. Y esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban y la brisa fresca recorría las calles, Eugenio imaginaba nuevas locuras, encuentros absurdos entre vecinos, animales inesperados y situaciones que desafiaban la lógica, siempre manteniendo la esencia del humor físico, exagerado y sorprendente que caracterizaba cada proyecto. Con la seguridad de que cada sketch grabado no solo haría reír, sino que también dejaría una huella imborrable de creatividad, locura y diversión, Eugenio cerró la puerta del estudio, listo para enfrentar nuevas jornadas de caos organizado y risas infinitas. Mientras caminaba hacia su auto, pensó en futuros sketches y en cómo cada accidente planeado, cada gesto exagerado y cada improvisación se convertirían en oportunidades para hacer reír y sorprender al público. Con esa idea, Eugenio se despidió del estudio, sabiendo que la risa era el hilo invisible que unía a todo el equipo y que su misión de transformar lo cotidiano en algo extraordinariamente divertido continuaría día tras día, sketch tras sketch, siempre con creatividad, ingenio y un toque de travesura que definía Derbez en cuando. El estudio amaneció con un air de anticipación inusual, porque Eugenio Derbez había planeado grabar uno de los sketches más complicados y divertidos de la temporada, el Museo del Caos. La premisa era simple en teoría, los personajes visitaban un museo donde todas las obras de arte cobraban vida de manera absurda,
provocando situaciones cómicas, malentendidos y accidentes cuidadosamente planeados. Eugenio llegó temprano, como siempre, saludando al equipo con su característico entusiasmo y lanzando bromas sobre los cuadros que podrán atacarlos en cualquier momento, cuidado con la Mona Lisa. Hoy tiene mala leche. El set fue preparado meticulosamente, cuadros móviles, esculturas que se inclinaban, mecanismos que hacían que los objetos flotaran y accesorios que parecían estar fuera de control. Cada detalle estaba pensado para provocar risa y sorpresa, combinando humor visual con gestos exagerados y diálogos absurdos. La actriz principal, encargada de guiar el grupo por el museo, practicaba como reacciona ante cada situación inesperada, levantando las cejas, abriendo los ojos al máximo y gesticulando de manera exagerada cada sorpresa. Los actores secundarios ensayaban como tropezar con alfombras invisibles, esquiva esculturas que se movían y reacciona a cuadros que cobraban vida, asegurándose de que cada queda y gesto fuera seguro pero suficientemente exagerado para provocar carcajadas. La primera toma fue un desastre glorioso, una escultura de utilería cayó en el momento menos esperado, mientras un cuadro se inclinaba provocando que un actor rodara por el suelo y terminara cubierto de confeti. Eugenio celebró la improvisación y las reacciones espontáneas de los actores, sabiendo que la autenticidad del humor surgía de estos accidentes controlados. Entre toma y toma, surgieron nuevas ideas, un cuadro que imitaba un personaje del grupo, un robot que restauraba las obras de manera absurda y un carrito que disposaba países del museo inesperadamente, generando caos y diversión a partes iguales. Cada elemento se practicaba varias veces, ajustando la sincronización, la posición de los actores y el momento exacto en que los objetos debían moverse, asegurándose de que el caos visual se combinara con la comedia verbal de manera efectiva. La interacción entre los personajes se volvió cada vez más compleja, malentendidos absurdos, diálogos ridículos y gestos exagerados se mezclaban, creando una dinámica donde cada acción provocaba una reacción inesperada y cada reacción abría nuevas oportunidades para el humor. Eugenio supervisaba cada ensayo, señalando ajustes en la expresión facial, el ritmo de las reacciones y la exageración de los gestos, asegurándose de que el humor físico y verbal se integrara en perfecta armonía. Entre los accesorios del set había un proyector que lanzaba imágenes sorprendentes sobre los personajes, provocando que reaccionaran con gestos exagerados y diálogos absurdos, y un sistema de polias que hacía que los objetos del museo se movieran inesperadamente, creando situaciones cómicas que requieren coordinación y precisión. La tarde avanzó y Eugenio decidió añadir un elemento adicional, un fantasma de utilería que aparecía en ciertas salas, provocando pánico exagerado y confusión entre los personajes. Los actores practicaron como reacciona ante la presencia del fantasma, exagerando gestos de terror y sorpresa de manera que cada interacción fuera divertida y sorprendente. La grabación final fue un espectáculo de caos organizado, cuadros y esculturas de utilería se movían, los actores rodaban y caían con gestos exagerados, y los diálogos absurdos complementaban la locura visual, creando un flujo continuo de humor que mantenía a todos en tensión y risas. Eugenio, observando la reproducción en pantalla, sonrió satisfecho, cada accidente calculado, cada gesto exagerado y cada improvisación habían dado como resultado un sketch memorable, lleno de energía y creatividad. Después de terminar la grabación, Eugenio reunió el equipo para revisar las tomas y compartir comentarios. Cada queda, gesto y línea de diálogo fue analizada y celebrada, reforzando la cohesión del grupo y el entusiasmo por futuros proyectos. Mientras la noche caía sobre la ciudad,
Eugenio reflexionaba sobre la importancia de mantener un equilibrio entre precisión y libertad creativa. La planificación aseguraba que los accidentes fueran seguros y efectivos, mientras que la improvisación mantenía la frescura y autenticidad del humor. Caminando por el set vacío, observando los restos de confeti, accesorios y objetos dispersos, Eugenio pensaba en los próximos sketches, combinations absurdas de personajes, situaciones ridículas y accidentes cuidadosamente planeados que seguirían sorprendiendo y divirtiendo al público. La certeza de que la comedia tenía el poder de transformar lo cotidiano en algo extraordinario le daba energía y entusiasmo para enfrentar los días siguientes. Y esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban y la brisa recorría las calles, Eugenio imaginaba nuevas locuras, encuentros absurdos entre vecinos, accidentes inesperados y situaciones imposibles que desafiaran la lógica, siempre manteniendo la esencia del humor físico, exagerado y sorprendente que caracterizaba cada proyecto. Con la seguridad de que cada sketch grabado no solo haría reír, sino que también digería una juela imborrable de creatividad, licura y diversión, Eugenio cerró la puerta del estudio, listo para enfrentar nuevas jornadas de caos organizado y risas infinitas. Mientras caminaba hacia su auto, pensando en futuros sketches, reflexionó sobre cómo cada accidente planeado, cada gesto exagerado y cada improvisación se convertirían en oportunidades para sorprender y divertir al público. Con esa idea, Eugenio se despidió del estudio, sabiendo que la risa era el hilo invisible que unía a todo el equipo y que su misión de transformar lo cotidiano en algo extraordinariamente divertido continuaría día tras día, sketch tras sketch, siempre con creatividad, ingenio y un toque de travesura que definía Derbez en cuando. La mañana del 10º día de grabación amaneció luminosa y llena de expectativas, y Eugenio Derbez llegó al estudio con su habitual entusiasmo desbordante, saludando a todos con gestos exagerados y bromas que hicieron reír a todo el equipo antes de que comenzara el ensayo. Se grabaría el sketch titulado El mercado incontrolable, un espacio donde la vida cotidiana de un mercado se transformaba en caos absoluto, con vendedores, clientes y objetos que interactuaban de manera absurda y divertida. El set fue preparado con detalle, puestos de frutas y verduras que se desarmaban al mínimo contacto, cajas que caían inesperadamente, cestas que rodaban por el suelo y pequeños mecanismos que lanzaban objetos ligeros en momentos estratégicos para provocar situaciones cómicas. Eugenio caminaba entre los actores, observando cada gesto y ajustando la posición de las cámaras para capturar cada detalle del humor visual y físico. ¿Recuerdan? Es una senda ruida hacia ustedes. Deben reaccionar como si fuera una catástrofe total, exclamó, arrancando risas mientras los actores practicaban sus movimientos y gestos exagerados. La actriz principal, encargada de interpretar una vendedora de frutas, enseñaba cómo equilibrar cestas inestables mientras reaccionaba ante la torpeza de los clientes, levantando las cejas, abriendo los ojos y exagerando cada expresión de sorpresa o frustración. Los actores secundarios enseñaban caídas, tropezos y gestos de confusión provocados por las frutas y objetos que se movían inesperadamente, asegurándose de que cada accidente fuera seguro pero suficientemente exagerado para provocar risa. La primera toma fue un caos glorioso, una colla de manzanas cayó en el momento menos esperado, un actor tropezó con un carrito de verduras que se desplazaba solo, y la vendedora lanzó una piña que accidentalmente golpeó a otro personaje, provocando carcajadas inmediatas en todo el equipo. Eugenio celebró la improvisación, consciente de que los accidentes calculados eran el corazón del humor físico y visual que caracterizaba los sketches. Entre toma y toma, surgieron nuevas ideas,
and pero de utilitaria que recorre el mercado, and carrito automático que lanzaba confiti y en client top que confundió productos, generando malentendidos absurdos y situaciones inesperadas. Cada elemento se practicaba cuidadosamente, ajustando la sincronización y los movimientos para garantizar que el caos se mantuviera organizado y que el humor se potenciara con cada interacción. La interacción entre los personajes se volvió más compleja, diálogos ridículos, gestos exagerados y reacciones inesperadas se entrelazaban, creando un flujo constante de comedia física y verbal. Eugenio supervisaba cada ensayo, corrigiendo la entonación de los diálogos, la exageración de los gestos y la coordinación de los movimientos, asegurándose de que la exageración no se convertirá en caos incontrolable sino en humor perfectamente calculado. Entre los accesorios del set había un sistema de polias que lanzaba frutas de utilería de manera estratégica, provocando que los actores reaccionaran con gestos exagerados y diálogos absurdos, y una serie de cajas y cestas móviles que generaban accidentes cómicos que requieren precisión y coordinación. La tat avanzó y Eugenio decidió introducir un elemento adicional, un inspector del mercado que aparecía inesperadamente, provocando pánico y confusión entre los vendedores y clientes, generando nuevas oportunidades para improvisar y aumentar la comicidad. Los actores practicaron como reaccionar ante la presencia del inspector, exagerando gestos de sorpresa, miedo y desesperación, asegurándose de que cada interacción fuera divertida y sorprendente. La grabación final del sketch fue un espectáculo de caos organizado, frutas y verduras volaban, cestas y cajas rodaban, los actores caían de manera exagerada, y los diálogos absurdos complementaban la locura visual, creando un flujo continuo de humor que mantenía a todos en tensión y risas. Eugenio, observando la reproducción en pantalla, sonrió satisfecho, cada accidente calculado, cada gesto exagerado y cada improvisación habían dado como resultado una escena cómica memorable, llena de energía y creatividad. Después de terminar la grabación, Eugenio reunió el equipo para revisar las tomas y comentar detalles. Cada queda, gesto y línea de diálogo fue analizada y celebrada, reforzando la cohesión del grupo y la emoción por futuros proyectos. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Eugenio reflexionaba sobre la importancia de equilibrar planificación y libertad creativa. La preparación garantizaba seguridad y efectividad, mientras que la improvisación mantenía la frescura y autenticidad del humor. Caminando por el set vacío, observando restos de frutas, cajas y accesorios dispersos, Eugenio pensaba en los próximos sketches, combinaciones absurdas de personajes, situaciones ridículas y accidentes cuidadosamente planeados que seguirían sorprendiendo y divirtiendo al público. La certeza de que la comedia tenía el poder de transformar lo cotidiano en algo extraordinario le daba energía y entusiasmo para enfrentar los días siguientes. Y esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban y el viento recorría las calles, Eugenio imaginaba nuevas locuras, encuentros absurdos entre vecinos, accidentes inesperados y situaciones imposibles que desafiaban la lógica, siempre manteniendo la esencia del humor físico, exagerado y sorprendente que caracterizaba cada proyecto. Con la seguridad de que cada sketch grabado no solo haría reír, sino que también dejaría una huella imborrable de creatividad, locura y diversión, Eugenio cerró la puerta del estudio, listo para enfrentar nuevas jornadas de caos organizado y risas infinitas. Mientras caminaba hacia su auto, pensando en futuros sketches, reflexionó sobre cómo cada accidente planeado, cada gesto exagerado y cada improvisación se convertirían en oportunidades para sorprender y divertir al público. Con esa idea, Eugenio se despidió del estudio,
sabiendo que la risa era el hilo invisible que unía a todo el equipo y que su misión de transformar lo cotidiano en algo extraordinariamente divertido continuaría día tras día, sketch tras sketch, siempre con creatividad, ingenio y un toque de travesura que definía Derbez en cuando. El estudio inició con un ambiente vibrante, cargado de expectativa, porque Eugenio Derbez había planificado uno de los sketches más desafiantes de la temporada, el aeropuerto descontrolado. La premisa consistía en que los personajes se movieran por un aeropuerto ficticio donde nada funcionaba como debía, cintas de equipage descontroladas, anuncios absurdos por altavoces, pasajeros exageradamente tops y objetos que parecían tener vida propia. Eugenio llegó temprano, saludando a todo el equipo con su característico entusiasmo y lanzando bromas sobre los pasajeros que podrían confundir los carritos de equipage con coches de carreras. Cuidado. La maleta 27 viene directo hacia ustedes. El set fue preparado con meticulosidad, cintas transportadoras que giraban demasiado rápido, señalizaciones absurdas, maletas de utilería que rodaban por sí solas y efectos de sonido que sorprendían a los actores en el momento justo. Cada detalle estaba pensado para maximizar la comicidad física y verbal. La actriz principal, encargada de interpretar a la oficial de seguridad, practicaba como detener a pasajeros tops, levanta cejas, gesticula con exageración y reacciona de manera absurda ante cada situación inesperada. Los actores secundarios ensayaban como tropezar con maletas, chocar entre sí y reacciona a las cintas transportadoras que se movían de manera incontrolable, asegurándose de que cada queda fuera seguro pero exagerado al extremo. La primera toma fue un caos glorioso. Una cinta transportadora se detuvo en el momento menos esperado, un pasajero tropezó con un carrito, y otro actor fue derribado por una maleta que parecía tener vida propia. Eugenio celebró cada accidente improvisado, sabiendo que estas situaciones espontáneas eran la esencia del humor físico que caracterizaba los sketches. Entre toma y toma surgieron nuevas ideas. Un carrito de limpieza que perseguía a los personajes, un anuncio por altavoces con mensajes absurdos que provocaban confusión, y un pasajero que confundía puertas y pasillos, generando malentendidos ridículos y cómicos. Cada elemento se ensayaba cuidadosamente, ajustando la coordinación, la sincronización y el ritmo de las reacciones, asegurándose de que el caos se mantuviera organizado y divertido. La interacción entre los personajes se volvió cada vez más compleja, diálogos ridículos, gestos exagerados y reacciones inesperadas se mezclaban, creando un flujo constante de humor físico y verbal. Eugenio supervisaba cada ensayo, corrigiendo gestos, entonación y la sincronización de movimientos, garantizando que la exageración fuera suficiente para provocar risa sin perder coherencia en la narrativa del sketch. Entre los accesorios del set había un sistema de polias que lanzaba equipage de utilería de manera estratégica, provocando que los actores reaccionaran con gestos exagerados y comentarios absurdos, y un grupo de señales móviles que cambiaban de lugar sin previo aviso, generando situaciones cómicas que requieren precisión y coordinación. La tat avanzó y Eugenio decidió introducir un elemento adicional, un piloto de utilería que aparecía de manera sorpresiva, causando confusión y miedo exagerado entre los pasajeros y personal del aeropuerto, generando nuevas oportunidades para improvisar y aumentar la comicidad. Los actores practicaron como reacciona ante la presencia del piloto, exagerando gestos de sorpresa, pánico y desconcierto, asegurándose de que cada interacción fuera divertida y sorprendente. La grabación final fue un espectáculo de caos organizado, cintas transportadoras que giraban fuera de control, maletas y carritos que se movían de manera inesperada, actores rodando y cayendo con gestos exagerados,
y diálogos absurdos que complementaban la locura visual, creando un flujo continuo de humor que mantenía a todos en tensión y risas. Eugenio, observando la reproducción en pantalla, sonrió satisfecho, cada accidente calculado, cada gesto exagerado y cada improvisación bien dado como resultado un sketch memorable, lleno de energía y creatividad. Después de finalizar la grabación, Eugenio reunió el equipo para revisar los tomos y comentar los detalles. Cada gesto y línea de diálogo fue analizada y celebrada, reforzando la cohesión del grupo y el entusiasmo por futuros proyectos. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Eugenio reflexionaba sobre la importancia de mantener un equilibrio entre planificación y libertad creativa. La preparación garantizaba seguridad y efectividad, mientras que la improvisación mantenía la frescura y autenticidad del humor. Caminando por el set vacío, observando los restos de maletas, cintas transportadoras y accesorios dispersos, Eugenio pensaba en los próximos sketches, combinations absurdas de personajes, situaciones ridículas y accidentes cuidadosamente planeados que seguirían sorprendiendo y divirtiendo al público. La certeza de que la comedia tenía el poder de transformar lo cotidiano en algo extraordinario le daba energía y entusiasmo para enfrentar los días siguientes. Y esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban y la brisa recorría las calles, Eugenio imaginaba nuevas locuras, encuentros absurdos entre vecinos, accidentes inesperados y situaciones imposibles que desafiaban la lógica, siempre manteniendo la esencia del humor físico, exagerado y sorprendente que caracterizaba cada proyecto. Con la seguridad de que cada sketch grabado no solo haría reír, sino que también dejaría una huella imborrable de creatividad, locura y diversión, Eugenio cerró la puerta del estudio, listo para enfrentar nuevas jornadas de caos organizado y risas infinitas. Mientras caminaba hacia su auto, pensando en futuros sketches, reflexionó sobre cómo cada accidente planeado, cada gesto exagerado y cada improvisación se convertirían en oportunidades para sorprender y divertir al público. Con esa idea, Eugenio se despidió del estudio, sabiendo que la risa era el hilo invisible que unía a todo el equipo y que su misión de transformar lo cotidiano en algo extraordinariamente divertido continuaría día tras día, sketch tras sketch, siempre con creatividad, ingenio y un toque de travesura que definía Derbez en cuando. El último día de grabación inició con un air de celebración, mezcla de cansancio y satisfacción, porque Eugenio Derbez y todo el equipo se preparaban para grabar el sketch final de la temporada, el vecindario desastroso. La premisa consistía en mostrar la vida cotidiana de un vecindario donde todo lo imaginable podía ocurrir al mismo tiempo, vecinos distraídos, accidentes absurdos, mascotas con comportamiento imposible y objetos que parecían tener voluntad propia. Eugenio legó el estudio con su característico entusiasmo, saludando a todos y lanzando bromas sobre la torpeza de los personajes, hoy ningún vecino liga a cosa sin cas, preparándose para la acción. El set fue preparado con meticulosidad, calles falsas, puertas que se abrían solas, balcones con objetos que caían inesperadamente y decoraciones que simulaban un vecindario aparentemente normal, pero con un caos organizado en cada esquina. La actriz principal, encargada de interpretar a la vecina más sensata del grupo, practicaba como reacciona ante cada accidente, levantando las cejas, exagerando la sorpresa y gesticulando de manera que cada expresión reflejara confusión y asombro simultáneamente. Los actores secundarios ensayaban como tropezar, chocar entre sí y reaccionar a objetos y mascotas de utilidad que aparecían inesperadamente, asegurándose de que cada queda fuera segura pero lo suficientemente exagerada para provocar risas genuinas. La primera toma fue un caos glorioso,
an vecino tropezó con su propia bicicleta, an perro de utilería corrió hacia otro hector provocando un desorden total y una maceta cayó desde un balcón, provocando gritos exagerados y carcajadas en todo el equipo. Eugenio celebró cada accidente improvisado, reconociendo que los errores planeados eran la esencia del humor físico y visual que definía los sketches. Entre toma y toma, surgieron nuevas ideas, un gato que aparecía en los momentos más inesperados, un niño que confundía los objetos del vecindario y un cartero top que provocaba accidentes continuos. Cada elemento fue ensayado cuidadosamente, ajustando la sincronización y los movimientos de los actores para garantizar que el caos se mantuviera organizado y que el humor se potenciara con cada interacción. La interacción entre los personajes se volvió más complejo, diálogos absurdos, malentendidos exagerados y gestos cómicos se entrelazaban, creando una dinámica donde cada acción provocaba una reacción inesperada y cada reacción abría nuevas oportunidades para el humor. Eugenio supervisaba cada ensayo, corrigiendo gestos, entonación y coordinación, asegurándose de que la exageración fuera suficiente para provocar risa sin perder coherencia interna en la narrativa del sketch. Entre los accesorios del set había un sistema de polias que hacía caer objetos de manera estratégica, un ventilador que disposaba papels y una serie de animales de utilería que se movían de forma inesperada, creando situaciones cómicas que requieren precisión y coordinación. La tat avanzó y Eugenio decidió introducir un elemento final, un inspector de vecindario que aparecía de manera sorpresiva, causando pánico exagerado y confusión entre los vecinos, generando nuevas oportunidades para improvisar y aumentar la comicidad. Los actores practicaron como reacción ante la presencia del inspector, exagerando gestos de sorpresa, miedo y desesperación, asegurándose de que cada interacción fuera divertida y sorprendente. La grabación final fue un espectáculo de caos organizado, vecinos tropezando, objetos cayendo, mascotas corriendo, gestos exagerados y diálogos absurdos que complementaban la locura visual, creando un flujo continuo de humor que mantenía a todos en tensión y risas. Eugenio, observando la reproducción en pantalla, sonrió satisfecho, cada accidente calculado, cada gesto exagerado y cada improvisación habían dado como resultado un sketch memorable, lleno de energía y creatividad, digno de ser la temporada con broche de oro. Después de finalizar la grabación, Eugenio reunió el equipo para revisar las tomas y compartir comentarios finales. Cada gesto y línea de diálogo fue analizada, celebrada y discutida, reforzando la cohesión del grupo y la emoción por futuros proyectos. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Eugenio reflexionaba sobre la importancia de equilibrar planificación y libertad creativa. La preparación garantizaba seguridad y efectividad, mientras que la improvisación mantenía la frescura y autenticidad del humor. Caminando por el set vacío, observando los restos de decorations, objetos y utilería dispersa, Eugenio pensaba en la tragedia que habían recorrido durante la temporada. Cada sketch, cada queda, cada improvisación había contribuido a construir un universo donde lo absurdo, lo exagerado y lo divertido se combinaban para generar risas genuinas. La certeza de que la comedia tenía el poder de transformar lo cotidiano en algo extraordinario le daba energía y entusiasmo para enfrentar los días siguientes. Y esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban y la brisa recorría las calles, Eugenio imaginaba futuras locuras, encuentros absurdos entre vecinos, accidentes inesperados y situaciones imposibles que desafiaban la lógica, siempre manteniendo la esencia del humor físico, exagerado y sorprendente que caracterizaba cada proyecto. Con la satisfacción de haber completado la temporada,
Eugenio Cerro lo poeta del estudio, conscien de que cada sketch grabado no solo había hecho reír, sino que también había dejado una huella imborrable de creatividad, licor y diversión en todos aquellos que los vieron. Mientras caminaba hacia su auto, pensando en futuros sketches y aventuras cómicas, reflexionó sobre cómo cada accidente planeado, cada gesto exagerado y cada improvisación se convirtieron en oportunidades para sorprender y divertir al público. Con esa idea, Eugenio se despidió del estudio, sabiendo que la risa era el hilo invisible que unía a todo el equipo y que su misión de transformar lo cotidiano en algo extraordinariamente divertido continuaría día tras día, sketch tras sketch, siempre con creatividad, ingenio y un toque de travesura que definía Derbez en cuando. La temporada cerró con la certeza de que, aunque los personajes enfrentaran chaos, accidents y situations imposibles, el verdadero éxito residía en la capacidad de todos de mantener la diversión, la camaradería y la risa constante, dejando una huella imborrable en cada espectador que se sumergirá en el mundo hilarante de sketches divertidos.